Es un gusto tenerlos a todos nuestros colegiados y colegiadas en este día tan especial, este día, el 23 de octubre, que celebramos el Día del Médico y de las Médicas. Me da mucho gusto que estén conectados con nosotros y me da más gusto tener a la maestra en Derecho, Leslie, y a la licenciada Lupita del Real, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La verdad, ahora es un día para celebrar. Lamentablemente, por las condiciones, las situaciones de esta pandemia, pues no podemos hacer nuestras reuniones virtuales, pero próximamente yo creo ya estaremos dando el festejo. Voy a compartirles mi pantalla para darles un mensaje que preparamos nosotros el día de hoy. A ver, permítanme. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Ani? Aquí está. Bueno, el día de hoy preparamos esta sesión que se llama Responsabilidad Médica y Derechos Humanos. De parte del Consejo Directivo 2020, pues feliz día a todos y pues tendremos esta sesión de reflexión y como una celebración virtual por este día. Como dice aquí esta frase, el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida. El ideal de la medicina es eliminar la necesidad de un médico. Espérenme tantito. No estoy compartiendo mi pantalla, Ani, entonces. Dime si no para saber. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me puedes decir, Ani? ¿Puedes hablar aquí y decírmelo? Entonces ya se ve. Bueno, les decía, se me hace que no se está viendo la pantalla. El día de hoy preparamos esta sesión. Esta es una sesión de festejo, es una sesión por este día donde nos acompañan representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La sesión del día de hoy se llama Responsabilidad Médica y Derechos Humanos. Pues de parte de todo el Consejo Directivo 2020 de este colegio, reciban una cordial felicitación, un abrazo virtual y me gustaría leerles esta frase. Dice, el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida. El ideal de la medicina es eliminar la necesidad de un médico. Feliz día a todos. Feliz día del médico y de la médica a todos. Y les voy a compartir este video que realizamos con mucho cariño y mucho afecto, todo el consejo directivo. En el Consejo Directivo 2020 del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, sabemos que ha sido un año difícil para todos. No obstante, existen días que no podemos pasar por alto. Existen días que debemos celebrar, conmemorar. Uno de estos es este día. Para todos aquellos héroes de bata blanca, nuestro reconocimiento, respeto y admiración, ya que día a día dan lo mejor de sí por la salud de sus semejantes. A todos los médicos que trabajan día a día salvando vidas. Gracias. Gracias por su valentía, su entrega y por continuar ejerciendo esa labor. Dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más el que lo hace para curar. No todos los héroes tienen superpoderes y usan una capa. Algunos tienen muchas horas sin dormir, muchos años de estudio y solamente llevan una bata blanca. Ser médico significa ser honesto, ético, generoso e identificarte con el dolor ajeno. Y además, apoyar a aquellos que sufren, que están enfermos
Estimados colegas, feliz Día del Médico. 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 Estimados colegiados, es este día. Feliz Día del Médico. Bueno, este es un mensaje que les preparamos con mucho cariño, con mucho afecto, todo el consejo directivo, a todos y a todas nuestros colegiados. Antes de pasar a esta sesión de reflexión titulada Responsabilidad Médica y Derechos Humanos, quiero hacer de su conocimiento, quiero hacer del conocimiento de todos, que gracias a unas charlas que tuvimos entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, se logró firmar una alianza. Esta alianza nos va a beneficiar tanto a todos nosotros como colegiados para poder brindar una mejor atención a nuestras pacientes. Y es por esto, para celebrar este día, que quiero compartirles que se realizó esta alianza. Está con nosotros, voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito, está con nosotros la licenciada Lupita del Real, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene un mensaje para todos nosotros. Adelante, Lupita. Licenciada Lupita del Real. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, la Asociación Civil, por medio de su presidenta, la doctora Lilia del Río Domínguez, pues esta invitación a participar este día, pues significativo para la comunidad médica. Este día que se celebra pues el Día del Médico, una felicitación pues muy especial, y sobre todo pues en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que su labor pues es ahora sí que mucho más valorada que antes, ¿no? Les envío un caluroso saludo por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón. Y bueno, pues yo muy contenta, muy complacida de que esté yo representando pues a la institución para dar este mensaje, y bueno, posteriormente mi compañera, la maestra Ana Lesit, dando esta conferencia. Pero sí, en este mensaje quisiera yo reiterar pues este agradecimiento al colegio, porque pues ya se materializó, como bien dice la doctora Lilia, ya se materializó el convenio de vinculación y colaboración entre el Colegio de Médicos Ginecobstetras y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este convenio, este documento, pues viene a materializar pues este trabajo, este vínculo, esta coadyuvancia que podemos tener ambas instituciones, desde las 3 dimensiones de trabajo que tenemos en la comisión, que es la dimensión de cultura, que precisamente es dar difusión, dar a conocer todos los temas, capacitar en todos los temas de derechos humanos. En la dimensión de defensa, que es esta dimensión que trabaja con el tema de los procesos, de las quejas, etcétera. Y precisamente la dimensión de la gobernanza, que es parte, por ejemplo, este vínculo, esta coadyuvancia, este trabajo que ya el día de hoy iniciamos, es parte pues de esta dimensión de la gobernanza, y que pues sí es importante, porque precisamente es uniendo esfuerzos y tendiendo estos lazos, podemos llevar a cabo proyectos en conjunto que al final de cuentas pues benefician a nuestra sociedad. Entonces pues la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con la doctora Lilia, que precisamente en su administración, pues en su presidencia, pues concretamos este convenio, y que bueno, continuaremos en las siguientes mesas directivas, pues a continuar con el trabajo. Nos reiteramos pues a sus órdenes para continuar tanto con procesos de capacitación como con algún otro proyecto que podamos concretar, trabajar, y bueno, pues ahora sí que estamos a la orden, ¿no? De verdad felicito a todo el trabajo que hacen
cada doctora, cada doctor, como miembro colegiado de esta comunidad de práctica de su colegio, que además es de los muy importante y de los más, estaba viendo yo cuando estábamos trabajando en la elaboración del convenio, estaba viendo que su acta constitutiva data de 1961, entonces ya pues con muchos años, con una gran trayectoria y sobre todo una especialidad pues muy bonita porque al final de cuentas son también quien contribuyen pues en gran medida, digo, si no es que en todo el traer vida, ¿no? a este mundo. Entonces, pues es muy, muy bonita pues esta especialidad. Entonces, pues bueno, no me queda más que invitar a todas y todos a seguir pues conociendo todo el trabajo y todo el abanico de temas sobre derechos humanos que podemos nosotros, y que están íntimamente pues relacionados con su profesión y que podemos explorar y podemos trabajar para continuar dignificando su extraordinaria labor. De mi parte, pues es todo. Muchas gracias, les reitero la felicitación, de verdad, muchas felicidades por este día. Y bueno, continuamos trabajando. Muchas gracias, licenciada. Y qué mejor manera de celebrar este día, qué mejor manera de anunciar esta alianza entre el colegio y la comisión, que como lo hemos comentado cuando hemos tenido conversaciones nosotras, el desconocimiento de la ley no nos exime de ninguna responsabilidad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y realmente nosotros los ginecólogos tenemos siempre, en el caso de la obstetricia, pues tenemos dos pacientes, es la mamá y es el feto posteriormente. Entonces nuestra labor en este caso es entregar dos pacientes sanos y muchas veces pues desconocemos ciertas circunstancias, pero es un gusto para mí iniciar este trabajo que estoy segura rendirá muchos frutos. Gracias, claro. Y un saludo para toda la comisión y para el comisionado del Estado de Jalisco de parte del colegio. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta celebración, este festejo que tenemos por el Día del Médico, les informo a todos nuestros colegiados que a partir del lunes pueden pasar a las oficinas del colegio en horario de oficina, a todos nuestros colegiados al corriente de sus cuotas, por un obsequio que preparamos este consejo directivo y una servidora para todos ustedes. Bueno, y voy a darle continuidad a la sesión. Les voy a presentar ahora sí a nuestra ponente. Nuestra ponente es la maestra en Derecho, Analesi Rodríguez Chapula. Ella tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, un diplomado en Género y Liderazgo Político en el contexto latinoamericano y del Caribe por la Universidad de Administración Pública de Colombia en coordinación con la Organización de Estados Americanos. Tiene un diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Tiene seminarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos coordinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro seminario sobre la trata de personas coordinado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Instituto de Migración y el Consulado Americano con sede en Guadalajara. También tiene preparación sobre tortura y el Protocolo de Estambul coordinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en 2004 y a la fecha se desempeña como visitadora adjunta titular de la Relatoría de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género en esta comisión. Bueno, es para mí un gusto. Este es parte de su currículum resumido y es para mí un gusto
y quiero agradecerles tanto a la licenciada Lupita, tanto y a Lesit, el estar aquí con nosotros, y le doy la palabra a Lesit para iniciar la conferencia. Te paso las diapositivas, Lesit. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues para aprovechar los espacios asignados, inicio con esta sesión. Agradezco la asistencia de quienes nos están escuchando y también empezar con esta primera felicitación en su día y agradecerles como miembro de esta sociedad que me ha tocado beneficiarme con el ejercicio de su profesión, y pues felicitarles a médicas y médicos que integran este colegio. ¿Se están viendo ya la diapositiva? Ah, muy bien, ya, yo estoy viendo la pantalla. Si le adelantas otro, por favor. ¿Está la anterior? Permíteme un momento. Gracias. A ver, es esta. Sí, está ya. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre las responsabilidades médicas en el ámbito del derecho en el ejercicio del derecho a la salud. ¿Podemos darle enter, por favor? Con esta felicitación que me permití hacer de médicas y médicos, es porque es muy importante, y sobre todo en el ámbito de la ginecobstetricia, ver el enfoque de género que se tiene en esta competencia de ustedes, que su principal paciente pues es una mujer, ¿verdad? La paciente directa. Digo directa porque pues en el embarazo ya viene implicado que va a haber otras situaciones, pero la paciente directa pues es una mujer, y por eso es importante que desde la ginecobstetricia pues vean el ejercicio de la medicina con un enfoque de género. Y quiero empezar precisamente con eso, ¿verdad? Puede parecer peccata minuta, pero trae mucha trascendencia desde un enfoque de los derechos humanos. Todo lo que existe tiene nombre. Hay hombres profesionistas estudiosos de la medicina, hay mujeres profesionistas estudiosos de la medicina, y tiene un nombre como tal el título. La Ley de Servidores Públicos a nivel nacional y en el estado de Jalisco tiene un enfoque sexista, porque hace varios años, pues quienes estudiaban, en su mayoría eran hombres, por eso los títulos estaban masculinizados. Se ponía abogado, arquitecto, contador público o médico, cirujano y partero. Ahora, cuando empieza a abrirse ese espacio en la vida pública, las mujeres ya vivimos esa profesión. Yo ya soy abogada, Liliana ya ejerce la medicina, María ejerce la arquitectura, Petra ejerce la contabilidad, pero en la ley se nos sigue invisibilizando, y mi título de 1998 salió expedido como abogado de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahora ya la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad de Puebla, como ejemplos aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya le dan ese enfoque de nombrar a las profesionistas en femenino. Por eso, mi referencia de nombrar a médicas y a médicos, ¿verdad? ¿Me le das enter, por favor? Gracias. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de tener la plática con la doctora Liliana para este primer preámbulo de este convenio de colaboración, fue muy interesante cuando nos planteó que ustedes de manera constante se están capacitando en temas de la ciencia en las áreas médicas, y nosotros le propusimos que el ejercicio del derecho a la salud implica un enfoque multidisciplinario, un enfoque integral, que ya ustedes tienen capacitación constante en el ámbito de la ciencia médica, pero que era muy importante también poderles compartir cómo en el ejercicio de su profesión pueden tener responsabilidades civiles, penales o administrativas. Quienes nos están escuchando a lo mejor no tienen ningún desempeño en el ámbito del servicio público y solamente trabajan en investigaciones o en su consultorio privado, pero aún así pueden ser sujetas o sujetos de responsabilidades penales por una negligencia médica. Pero quienes nos están escuchando y brindan un servicio de salud en un espacio del servicio público, como en el Hospital Civil, en la clínica del IMSS, en la clínica del ISSSTE, en la Cruz Verde, etcétera, finalmente tienen un espacio en el ente público, y ahí empieza a haber más reflectores para ustedes, porque entonces empieza a haber otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad administrativa, y es de lo que yo les quiero hablar. Esto es para darles herramientas y que ustedes ubiquen desde el espacio médico donde esa actuación indebida o esa omisión, con dolo o sin dolo, es decir, sin la intención de lastimar al paciente, puede ocasionarles una responsabilidad a ustedes.
ustedes no pueden evitar que se inconformen que el paciente o la paciente se inconforme de ustedes, les presente una denuncia o les presente una queja en la Comisión Nacional Médica, o en la COMEJAL, o en la Comisión de Derechos Humanos. Pero lo que sí pueden hacer es que esa queja, que esa inconformidad, que esa denuncia no proceda. Y es lo que yo les quiero hablar, darles herramientas y estrategias para que ustedes puedan identificar cuándo están actuando dentro del marco de la ley y evitar que tengan una responsabilidad civil, penal o administrativa. Bueno, inicio con que la Ley de Salud, la federal, señala la importancia de la capacitación constante. ¿Por qué? Porque uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad y va evolucionando, así como ustedes de manera constante se tienen que ir actualizando en su disciplina, pues igual los derechos humanos. Entonces es importante actualizarnos en este tema y más si formamos parte del servicio público. ¿Me le puedes dar enter, por favor? Ustedes en el ejercicio de su función protegen un derecho en específico, el derecho a la salud, que está contemplado en el artículo 4 constitucional federal. Pero es que es un derecho humano. Un derecho humano son las facultades y libertades que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo. Y dice la diapositiva, todas las personas. Entonces, no importa si esa paciente es de una orientación sexual no heteronormada, es persona. No importa si esa paciente no tiene seguro de gastos médicos, es persona y merece la atención al derecho a la salud. No importa si esa paciente es adolescente y está embarazada, es persona. No importa si esa paciente es indígena, es migrante, es persona adulta mayor. La característica o condición que tenga esa paciente no va a ser que eso se le condicione para protegerle sus derechos humanos o para que no se le respete. Los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de ser personas. Por eso también ustedes, personal médico, tienen derechos, porque antes de ser médicas y médicos, son personas. Pueden dejar de ejercer el cargo público o ya no dedicarse a la medicina y van a seguir siendo personas. Y los derechos humanos los tienen por el simple hecho de ser personas. ¿Me das enter? Por eso aquí dice, toda persona tiene derecho a la salud, dice el cuarto constitucional, y puede ser niña o niño, jurídicamente niñez es, porque yo sé que para el pediatra, quizá a partir de hasta los 14, 15 años atienden a un paciente, desde el enfoque pediátrico. Desde el enfoque jurídico, niñez es toda persona menor de a los 18 años. Entonces, el que acaba de nacer hoy y el que está hoy en la prepa y tiene 17 años, jurídicamente es niñez. Desde el ámbito penal, niña o niño es todo ser humano de 0 a 12 años y de 12 años un día hasta antes de los 18 es adolescente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya los adolescentes pueden cometer conductas delictivas. Pero entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen, si estuviérase hablando con pediatras, que si atienden a o ustedes en el ámbito de la ginecobstetricia, se atienden a un adolescente de 14 años, todavía el gobierno les pone más reflectores, porque en el ámbito de la niñez, en el 2011, se reforma el artículo 9, el artículo 4 constitucional en su párrafo 9, donde dice, en todos los actos que tenga que ver la niñez, que tenga que ver el Estado, dice, pondera el interés superior de la niñez. Entonces, no es lo mismo que ustedes me atiendan a mí de 40 y tantos años, a que atiendan a una paciente de 14 años, porque el Estado les pone reflectores. Porque aparte esa paciente, aparte de ser mujer, tiene otra característica que la puede poner en una situación de vulnerabilidad, que es la edad, ¿verdad? Y si esa niñez tiene discapacidad, pues aparte la situación de discapacidad todavía la pone en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Me le das enter, por favor? Igual, en cuestión de edad, si tienen, si atendemos a una paciente mayor a 60 años, 65 años, también debemos de tener un trato especial, porque ella es una persona adulta mayor. ¿Me le das enter, por favor? Con relación a las personas mayores de 60 años, la ley les pone un nombre específico y son personas adultas mayores. Con este enfoque incluyente de nombrar a todo lo que existe, no son adultos mayores, no son de la tercera edad, no hay ni primera, ni segunda, ni tercera edad. Simplemente son personas adultas mayores, las personas mayores de 60 años. Esa es la terminología correcta conforme la ley federal y estatal y desde un enfoque de derechos humanos. También en la diapositiva vemos a una mujer con una situación específica, embarazo, ¿verdad? Hace un año estaba embarazada, pero ahora sí, todavía esa situación amerita que
me brinden una atención especializada. Y también en el otro caso puede ser una cuestión por origen étnico, ¿verdad? Si es una mujer indígena y aparte adolescente, todavía tiene 3 características que ameritan una atención especial por su condición de indígena. Por ejemplo, si yo llevo a una mujer indígena al consultorio de Lili en lo particular, pues ella la va a atender porque la llevé en lo particular. Pero si llevo una mujer indígena con Lili al civil y Lili comete una conducta de discriminación respecto de la paciente por su condición indígena, ahí ya va a haber implícito una probable violación a los derechos humanos, porque acá en el hospital civil está representando al Estado. Es un agente que está brindando un servicio público. Y esa distinción que está haciendo con esa paciente por su origen étnico, porque no trae el aseo vaginal, porque no habla español y es monolingüe y Lili está desesperada porque no le entiende, esa condición puede hacer que Lili en el servicio público, en su ejercicio y desempeño en el hospital civil, esté violentando derechos humanos. ¿Me le das enter, por favor? Es importante que identifiquemos para quienes estamos en el servicio público que el 10 de junio del 2011 se reforma la Constitución y es la mayor reforma que ha habido desde que se promulga la Constitución. Se llama Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, donde a quienes trabajamos para el gobierno, si soy un médica o médico de la Clínica 89, de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, del civil, etcétera, me implica que debo de atender a mis pacientes bajo 4 principios. Uno de ellos es el principio de universalidad, que implica que voy a atender a esa mujer, no importa la situación o la condición que tenga. Si no está embarazada y es adolescente, si no está casada, si es testigo de Jehová y no quiere que le suministremos sangre, si es que se le bajan las plaquetas, si es lesbiana, si es adulta mayor, si es migrante, la condición no se le va a condicionar para no atender a sus derechos humanos. Otro principio es la interdependencia. Los derechos humanos están ligados entre sí. Cuando yo gozo de un derecho, a la par gozo de varios. Si gozo del derecho a la igualdad y no discriminación, entonces yo puedo elegir qué estudiar. Y yo puedo elegir cómo vestirme y puedo elegir cómo expresarme, porque gozo también del derecho a la educación, del libre desarrollo de mi personalidad y del derecho a la libertad de expresión. Entonces no se me puede condicionar un derecho. Por lo tanto, si gozo de uno, a la par gozo de varios. Pero igual, yo como servidora o servidor público puedo, sin darme cuenta, en el hospital civil, en el IMSS, en el ISSSTE, por una omisión o por una mala atención, violentar no solo un derecho, sino varios, ¿verdad? En una mala praxis médica donde se implica que se muere el paciente, aparte de estar violentando el derecho a la vida, puedo estar afectando el derecho a la legalidad, porque la normatividad me decía que tenía que hacer varias cosas. Bueno, pero yo soy médica y yo me actualicé en ginecobstetricia. Yo no sé nada de leyes, por eso no estudié derecho. Bueno, el no saber la ley no les exime de responsabilidad. Por eso la importancia de la capacitación constante multidisciplinaria y que en este caso sepa ese personal médico cómo en el ejercicio de su profesión deben de no brincarse la línea para estar del otro lado y estar violentando derechos humanos. Entonces, en un solo acto pueden violentar varios derechos y no se dan cuenta. ¿Me le regresas, por favor? ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, ¿me le regresas otro? El derecho a la vida, el derecho a la legalidad, ¿me le regresas otros 2? Ahí, por favor. El derecho a la legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, etc. Entonces, en un solo acto podemos violentar varios derechos. ¿Me le das 2 enter, por favor? Otro derecho, principio que debemos de saber es el de la indivisibilidad. Esa situación que yo tenga no va a hacer que se me condicionen mis derechos humanos. Finalmente, un cuarto principio, que este es el que quiero enfatizar, es el principio de progresividad. El principio de progresividad significa que yo debo de actuar en base a lo que dice hoy la normatividad actual. Un ejemplo, con relación a atención a mujeres víctimas de violencia sexual, en el 95 se expide la norma oficial mexicana de atención a víctimas de violencia sexual y los criterios médicos que aplica la NOM 046. Entonces, la NOM 046 en el 95, pues te decía que para vida de interrumpir el embarazo tenías que primero
haber ido a tener acceso a la justicia, que el MP investigara que había sido víctima de violación para poder entonces autorizar que se te practicara la interrupción legal de este embarazo no deseado. Pero resulta que con la dilación que hay en el acceso a la justicia en México, en el 95 se da un primer caso, que es el caso de la niña Paulina en Tijuana, que se va a juzgados internacionales, donde cuando resuelve el Ministerio Público, el hijo de Paulina ya tenía 7 años. Entonces el Estado obliga a Paulina a tener un niño que ella no deseaba. Si en el inter se encariñó o no, jurídicamente ese niño no tenía por qué nacer si el Estado hubiera actuado. Pues resulta que el 24 de marzo del 2016, a través de criterios internacionales y de obligaciones que tiene México, se dio la tarea de reformar la NOM 046, donde ahora en casos de violencia sexual, no nada más me vas a dar retrovirales y medicamento para evitar enfermedades de transmisión sexual, sino a la par me tienes que aplicar la interrupción legal del embarazo. Entonces, si la doctora Lili va a atender en el Xochipan a una paciente víctima de violencia sexual y ya trae un probable embarazo, ya trae un embarazo, todavía no sabe, pero se le tiene que interrumpir, aquí no es lo que Lili diga y la doctora va a decir, no, es que yo tengo 15 años aquí y nunca hacemos eso. Pues no, en base al principio de progresividad de los derechos humanos que viene en la Constitución, en el artículo 1º, 2º párrafo, ella como servidora pública está obligada a actuar bajo ese principio. Por eso es muy importante que aquí no actuemos bajo nuestros prejuicios, bajo nuestros estereotipos, sino que si estamos en el servicio público, actuemos bajo el principio de progresividad. Y progresividad es lo que hasta el día de hoy contemplan y protegen la norma más protectora a las víctimas. Y en este caso, las víctimas de violencia sexual es que se haga la interrupción legal del embarazo. Pero también pondera que Lili diga, oye, pero ¿dónde está mi objeción de conciencia? Yo soy católica y mis principios no me permiten eso y aparte juré que iba a salvar a la vida y no interrumpirla. Ah, pues muy bien, puedes extender ahí tu solicitud de ser objetora de conciencia, pero ese hospital donde tú trabajas debe de contratar aparte de ti a personal médico no objetor de conciencia y en los 3 turnos, para que si llega una víctima de violencia sexual se le pueda aplicar el programa ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que conforme la progresividad, pues México a partir del 24 de marzo del 2016 lo está aplicando. ¿Me le das enter, por favor? Cuando no actuamos a través de todo esto, podemos incurrir en varias conductas que sin darnos cuenta, esa distinción que estamos haciendo, esa exclusión, esa dilación, esa restricción que trae por consecuencia obstaculizar, restringir, impedir o menoscabar el goce y ejercicio pleno del derecho a la salud de esa paciente, porque no le estoy aplicando los retrovirales, porque nomás le apliqué retrovirales, pero no pensé que tenía que interrumpir, que darle medicamento para evitar un embarazo no deseado, o sí se lo di, pero no pensé que tenía que derivarla al área psicológica para parte de la contención, la atención de primer contacto, para que ahí le brinden atención continua por lo que le implica el impacto de la violación sexual. Yo soy médica, yo nada más iba a atender la parte ginecobstetra, pero si nos actualizamos en normatividad, si nos actualizamos en materia de derechos humanos, debemos de saber que mi actuar debe ser multidisciplinario y que yo debí de haberla derivado al área de psicología para que ahí la atendieran en ese enfoque que la NOM 046 mandata, que también el Estado le debe dar atención psicológica. No voy a salir responsable yo, médica de la clínica de Xochipan, por no haberla atendido, pero sí el director general de mi clínica porque no le ha dicho a los médicos y a las médicas cuál es la ruta de atención para el caso de violencia sexual. Entonces ahí es donde en el baile entramos todas y todos, porque el no saber la normatividad y la ruta de atención no me exime de responsabilidad. Entonces, que sepan que en Jalisco desde el 2012 es delito atentar contra la dignidad de las personas y la dignidad de las Perdón, me sacó un ratito el internet y no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan?
Ya te escuché. Perfecto. Decir, Ok. Bueno, sí, bueno, perfecto. Entonces, esta conducta de discriminación implica que yo como médica, sin darme cuenta, y digo, no voy a atender a esta niña porque tiene 10 años, porque tiene, no sé, 13 años, 13, 14 años, y necesito que estén los papás aquí. Porque si no están aquí la mamá o el papá o alguien de su familia, yo no la voy a poder atender. Pues resulta que tenemos que ver con un enfoque integral. Y yo les había dicho que la cuestión de edad puede ser una cuestión donde nosotros condicionemos a la paciente por ser menor de edad. Aquí debemos de ver que cualquier paciente, tenga la edad que sea, es titular de derechos. La niñez, que son menores de 18 años, el 20 de noviembre del 89, México firma el Tratado Internacional donde reconoce que la niñez es titular de derechos. Entonces, si no me actualizan en materia de derechos humanos, yo, ginecóloga, digo, no voy a atender a esa niña ni la voy a revisar hasta que no entre un familiar para revisarla. Claro, porque no me han dado una actualización de progresividad en materia de derechos humanos. Porque si me hubieran dado una atención, entonces yo sabría que esa niñez es titular de derechos. Y si la niña me dijo, oiga, doctora, yo quiero pasar sola con usted, yo debo de permitir que ella pase sola para revisarla. Claro, debo entonces aceptar que la niña pase sola, pero debo de llevar testigos y voy a pasar a mi enfermera o a otro compañero médico o a la psicóloga de la institución para que ahí esté presente y después voy a levantar un acta circunstanciada, que la niña entró porque me pidió que entrar sola, pero estuvieron presentes tales compañeros y firman ahí de constancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que darle el ejercicio pleno de ese derecho, porque a lo mejor si yo no dejo que la niña entre sola y estoy condicionando su atención, puedo estar a la par generando una conducta de discriminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la niña aprovechó para pasar sola porque quería decirme que su padrastro es el que la violó, que el novio de la mamá es el que la toca, o que la mamá la obliga a que vaya con el padrino y se deje tocarla. Entonces, si nosotros condicionamos a que esa paciente, por ser menor de edad, no entre esa atención, podemos entrar en una conducta violatoria de derechos humanos, aunque no nos damos cuenta. ¿Me le das enter? Por eso es muy importante que nuestro actuar sea, jurídicamente se llama enfoque diferencial especializado. No todas las pacientes tienen las mismas necesidades. Por eso se habla en plural, mujeres. Por eso es la ley de acceso de las mujeres, violencia contra las mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos diversas y no todas tenemos las mismas necesidades. Hay mujeres menores de edad, que son niñas o adolescentes. Hay mujeres de edad adulta mayor, de 60 años. Sabemos mujeres de 40 años. Hay mujeres lesbianas, mujeres migrantes, mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres de una religión donde no se les permite que se les transfunda sangre. Entonces, por eso debemos de actuar bajo un enfoque diferenciado. Para otra ocasión, si es que les está interesando el tema, podemos hablar desde el enfoque de género en la ginecobstetricia. Para continuar, voy a empezar a hablar sobre los 10 derechos que tienen las y los pacientes. Pero fíjense, aquí es muy importante ver esto. Ustedes también tienen derechos, porque antes de ser personal médico son personas, ¿verdad? Pero aquí yo me estoy enfocando hacia la población en la que ustedes se dirigen en el ejercicio de su profesión. Porque igual ustedes también, frente al de movilidad, cuando los quieren multar, ustedes tienen derechos. Frente al del CIAPA, cuando van a reclamarle algo, ustedes ahí tienen derechos, porque ahí van como gobernados. Pero ahora en este caso yo voy a poner cuando hacia ustedes acude una persona integrante de la sociedad, en este caso una mujer como paciente directa. ¿Me le das enter, por favor? Y vamos a hablar rápidamente para respetar los tiempos de estos pasos. ¿Me le das un enter? Gracias. Y el primer punto es, fíjense, todo esto lo vemos diario en los hospitales, en los carteles, el decálogo de los pacientes, pero creemos que alguien lo inventó, que alguien se lo sacó de la manga, etcétera, y resulta que no. Este decálogo de los pacientes tiene fundamentación legal y abajo con letritas azules viene esta fundamentación legal, ¿verdad? El primero es, ¿me le das enter al número 1? ¿Me le regresas al número 1?
El primero es recibir atención médica adecuada. ¿Qué implica esto? El paciente tiene derecho a la atención médica adecuada, se le otorga por personal preparado de acuerdo a las necesidades y su estado de salud. Aquí por eso, la importancia de que en cada disciplina se están actualizando ustedes, ¿verdad? Por eso van a congresos cada año, etcétera. Creo que una vez teniendo una plática con mi gastroenterólogo me decía que en las especialidades cada 3 o 5 años les van como certificando esa especialidad, ¿verdad? Entonces, eso que ustedes están especializando a nosotros como pacientes nos beneficia, porque entonces voy a tener una persona actualizada frente a mí cuando me esté brindando una atención. Y eso es lo que ustedes quieren. Si ustedes son ginecólogos, pero van a ir con el cardiólogo, que ese cardiólogo o esa cardióloga sea una persona preparada en su campo. Que igual la persona docente de la escuela de su hijo sea una persona especializada en la pedagogía, ¿verdad? Entonces, igual nosotros como pacientes, y por eso esa parte la cubren ustedes, la capacitación constante. ¿Me le das otro enter? El otro es recibir un trato digno y respetuoso. Uno de las obligaciones que tenemos para quienes formamos parte del servicio público, quienes ahorita trabajan en una dependencia de gobierno en las áreas médicas, aunque en la mañana tengan su consultorio, pero en la tarde operan en el civil o en el ISSSTE, etcétera, es un trato digno y respetuoso. Entonces, muchas veces el estrés y demás nos puede ganar, pero eso no implica que tengamos una ascensión, así sea menor, ¿eh? El paciente a veces nos puede contestar de mala manera, pero nosotros estamos representando al Estado. Y si nos salimos de las casillas, aunque nos guste o no, si nos basamos en la legalidad, estamos realizando una conducta que puede ser una sanción administrativa porque estamos dando un trato que no es respetuoso. ¿Me le das enter, por favor? Otro derecho es el, bueno, aquí aparte, cuando atendamos a una persona, si tiene una condición especial, todavía implica mayor atención. Fíjense, cuando atendemos a una persona mayor de edad, en el 2010 hubo una reforma a la Ley de Personas Adultas Mayores en el ámbito de la salud. Y la atención en el ámbito de la salud para personas adultas mayores debe de ser con calidad y con calidez. Y no la tenemos, porque nos damos cuenta que aunque yo no atienda a esa paciente, al lado le está gritando la enfermera. Señora, no me está entendiendo, es que no me oye, es que es muy terca, sabemos que por la edad ya no va a tener esa misma paciencia esa paciente, ¿verdad? Entonces nos falta ese tacto y la ley nos obliga que con esas condiciones de la edad debemos de todavía tener una atención especial con menores de edad, etcétera, ¿verdad? Otro es, me le das enter, el trato cordial y atento a personas adultas mayores, etcétera, ¿verdad? Otro enter, por favor. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que nos fue encomendado, me le das enter. Y observar buena conducta con respecto a ser imparciales con mis pacientes. Aquí tenemos quejas en la Comisión de Derechos Humanos de que hay personal que se pasa de esa línea donde ya comete delitos con conductas con los pacientes. Cuando aprovecha de que están anestesiados, cuando aprovecha y van a... No me estoy refiriendo a su gremio, me estoy refiriendo, el caso que yo le estoy hablando es de un médico general en El Salto. De repente las pacientes se enojaban y decían, oye, pues vengo por tal cosa y me hace que me desviste. Y me empezó a tocar y no me gustó, pero él me decía que eso implicaba en la revisión general. Y de repente las pacientes querían cambiar de consultorio y no les permitía la administrativa que se cambiaran. Y en la sala de espera empezaban las pacientes a inconformarse y pues era un modus operandi solamente de ese médico, ¿verdad? Que ahí no es todo el hospital, sino ese médico, falta de ética, incurrió en lo que marca este decálogo. ¿Me le das enter, por favor? Otro punto es derecho a recibir libremente, a decidir libremente sobre su atención. Fíjense bien, ¿me le das enter? A veces podemos ser muy celosas o muy celosos de nuestra profesión y quizá yo como médica puedo condicionar, ¿me le das enter? Puedo condicionar al paciente y decirle, a ver, yo ahorita le estoy dando este medicamento. Si usted se va a ir con el brujo del pueblo a atenderla, yo ya no la voy a atender. Si usted se va a ir con el homeópata y a la par va a estar alternando la alópata, yo ya no la voy a atender. ¿Me le regresas uno, por favor? Vamos en el punto 4. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quizá ustedes en su espacio privado, en su consultorio privado, puedan condicionar al paciente. Quizá. ¿Me le regresas 2, por favor?
pero quienes estén trabajando en el ámbito del servicio público, así sea que en la mañana van al IMSS, al ISSSTE y demás, no pueden estar condicionando esto, porque es un derecho humano del paciente, aparte de ustedes, buscar otra alternativa, así sea medicina alternativa que no está científicamente reconocida, ¿verdad? Entonces, a mí, alópata, me toca darle este medicamento y que lo siga. Ya si no lo sigue y pasa algo, bueno, ya van a entrar periciales y demás para acreditar que fueron los otros efectos. Pero no se le puede condicionar al paciente, ¿sí? ¿Me le das enter? Todo lo que yo estoy hablando es desde el ámbito de quienes ejercen la medicina en el servicio público. Tienen esa libertad ustedes de, en su consultorio privado, ¿sí? ¿Me le das enter al punto 5, por favor? El punto 5 dice, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Fíjense bien la importancia de esto. La Ley General de Salud mandata que a todo paciente le tenemos que dar por escrito, porque las palabras, pues se las lleva el viento, ¿verdad? Pero el papel ahí va a quedar. Por eso yo les decía, no pueden evitar que les pongan una queja o una denuncia, pero lo que sí podemos hacer es evitar que proceda. Entonces, si yo me voy protegiendo, no tiene por qué proceder esa denuncia. Entonces, por escrito debemos de otorgar a nuestro paciente el consentimiento válidamente informado. Pero a veces hablamos con términos muy rimbombantes, con nuestro argot médico, que el paciente no nos entiende. Entonces, es importante hablar sin tecnicismos para que el paciente nos entienda. Y le tenemos que hablar cuáles van a ser los beneficios que se esperan de esa intervención médica, cuáles van a ser las complicaciones que puede haber. Puede haber que tenga hemorragias, que bajen las plaquetas y que tengamos que suministrar sangre. Tenías que haberme dicho, porque si tú me hubieras dicho eso y sabes que yo soy de la luz del mundo, te hubiera dicho que no te firmo eso. Porque para mí, como paciente, pondera la ideología religiosa antes que el derecho a la salud. Y debiste haberme dicho, porque entonces no me opero. Pero entonces, si la médica no me dijo y me operó, va a haber consecuencias. No va a haber consecuencias penales, porque el Código Penal dice, quien priva de la vida. El que ustedes salven la vida no es un delito, pero sí puede haber una responsabilidad administrativa porque ustedes no siguieron lo que decía el consentimiento informado. O debieron de haberle dicho que puede haber consecuencias, sobre todo la NOM 007 sobre la atención en el embarazo, parto, lactancia y puerperio, nos habla de determinados criterios que debemos de aplicar. Entonces, si ustedes no me hubieran dicho que a los 3-4 semanas de mi operación yo puedo tener alguna complicación, todo eso debe de ir asentado en mi consentimiento informado. Por eso deben trabajar en equipo, que la enfermera esté asentando lo del consentimiento informado o mi personal administrativo, etcétera. Y esto implica, del consentimiento informado hasta en su hospital, en los hospitales privados también y en su consultorio médico. ¿Por qué? Porque en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, el Estado tiene mano. Aunque yo vaya a un hospital privado y ahí me operó la doctora Lili, debió de haberme entregado el consentimiento informado, porque si no me lo entrega, sale el Estado responsable, porque el Estado le otorgó esa licencia a ese hospital donde no está actuando conforme a la legalidad. Entonces, es importante tener este panorama más integral y más completo. La misma ley de salud, me le das otro enter, marca los criterios mínimos de manera enunciativa más no limitativa que debe tener el consentimiento informado. Entonces, es importante que ustedes chequen lo mínimo indispensable que marca la ley, para que ustedes chequen en sus formatos qué me falta, qué no tengo, qué debo de tener para protegerme, ¿verdad? ¿Me le das enter? ¿Me le das enter? Otro de los puntos es, aparte del consentimiento informado, es también identificar en qué eventos médicos debemos de dar consentimiento informado. ¿Me le das enter, por favor? Y aquí nos dice la ley de salud que podemos dar el consentimiento informado. Si me le puedes dar otra diapositiva, por favor, cuando hay un ingreso hospitalario, cuando va a haber una cirugía mayor, en este caso de una cesárea, por ejemplo, cuando hay procedimientos que implican anestesia general, se debe dar consentimiento informado. ¿Me le das enter, por favor? Para que vean más o menos en la pantalla cuando va a haber una donación de órganos, trasplantes, etcétera. Debe de haber consentimiento informado. ¿Me le das enter, por favor?
Bueno, espero ya estar activo otra vez porque se me sacó el internet otra vez. Entonces, aquí es muy importante, ¿sí vieron, sí pudieron ver lo del consentimiento informado? Sí. Bueno, ahora, el punto 6 habla, me le regresas a lo anterior, el punto 6 habla de ser tratado con confidencialidad. ¿Qué implica ser tratado con confidencialidad? Cuestiones muy sutiles, pero que pueden traer trascendencia, algo que no le damos importancia y es peccata minuta y trae trascendencia. Por ejemplo, si yo trabajo en el IMSS y veo que llega la hija de mi vecina, que no sé por qué fue con la doctora Lili, y que al rato yo voy y le pregunto, oiga, doctora, la paciente anterior, ¿por qué vino? Es que vino a su revisión médica de embarazo. No tengo por qué decirle, porque yo soy la vecina y la mamá no sabía y ya me enteré, ¿verdad? Entonces, el sigilo profesional implica parte del respeto de los derechos humanos. ¿Me le das enter? Otro es el de contar con una segunda opinión. Entonces, es muy importante que el paciente también diga, ¿sabes qué? Quiero ir con otro médico, un particular, a que me diga qué tengo, etcétera. Y a veces en el servicio público no queremos compartir el expediente clínico, ¿verdad? Y está con mucho sigilo y no le damos al paciente, porque nadie va a tener mayor interés en su salud que el paciente, ni siquiera el personal médico. Y no le damos los resultados que salieron del laboratorio, no le damos copia de ese estudio, no le damos copia de nada, y es un sigilo el expediente. Y entonces le limitamos y le coartamos al paciente el poder llevarse todo ese expediente para tener una segunda opinión. ¿Me le das enter? Ya para ir cerrando, es recibir atención médica en caso de urgencia. ¿Y qué implica el caso de urgencia? Pues situaciones que pueden poner en riesgo la vida, ¿verdad?, de la paciente. Y de manera específica, si me le das otro enter, el ámbito de la ginecobstetricia entra en eso. Todavía a ustedes les pone más reflectores. Por ejemplo, la atención de emergencia obstétrica. ¿Por qué? Porque las 24 horas, todo el tiempo que dura el embarazo, puede haber una complicación, ¿verdad? Entonces, eso implica que todavía el ámbito de ustedes entra con otro reflector, entra en un ámbito de emergencia médica todo el tiempo. Otro es el atender a la mujer embarazada con emergencia obstétrica, que debe ser prioritaria. Cuando llegamos a un hospital podemos decir, yo como paciente que voy por un problema de gastro, me puedo inconformar y decir, óigame, no, yo tengo aquí 2 horas haciendo fila y cómo que llega esta señora y la meten primero. Claro, si la asistente de la médica Lili, que no sabe de derechos humanos, le asustan mis reclamos, va a decir, ay, sí, señora, primero la pasa usted. Pero si Lili y el personal médico ahí y la dirección general del hospital médico les dice cuál es la ruta de atención conforme los derechos humanos y conforme la normatividad, deben de saber que hay temas de personas adultas mayores, hay tema de niñez y hay tema de emergencia obstétrica que son prioridad, ¿verdad? Y ahí pondera, pues, brindarles atención a esa paciente que está en esa emergencia obstétrica. ¿Me le das enter? Aquí es muy importante que aparte de la expertise que ustedes tengan científicamente, lean lo que dice la NOM 07 de la atención a la mujer en el parto, lactancia, en el embarazo, parto, lactancia y puerperio, porque a veces lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, socialmente, que es la cuarentena, es lo que ustedes médicamente conocen como el puerperio, que son los 42 días después del parto. Y muchas veces pensamos que hace 3 semanas la dimos de alta y pues ya no es mi responsabilidad, pero resulta que me dejaron una gasa ahí o hubo algo que me provocó una infección y empiezo a tener complicaciones 30 días después. Aunque el personal médico me vea como ausente porque hace 30 días me dieron de alta, jurídicamente son responsables, porque esa NOM 07 contempla que la atención médica del puerperio es de 42 días. Entonces yo todavía estoy en ese lapso donde el personal médico de ese hospital debió de haberme dado atención. ¿Me le das enter? Finalmente dice contar con el expediente clínico. Y el expediente clínico, todavía hay una norma oficial mexicana del expediente clínico donde dice qué es lo que debe tener ese expediente clínico. Quienes trabajan en hospitales públicos, pues ya trabajan de manera coordinada con el área administrativa que ya tiene un formato de qué debe tener el expediente clínico y ustedes hacen su llenado ahí. Pero es muy importante que en el hospital particular al que ustedes van o en su consultorio médico
ustedes sepan qué requisitos, qué criterios enunciativos mínimos debe de tener ese expediente clínico para que ustedes se puedan proteger un poco más jurídicamente. ¿Me le das enter? Finalmente, el decálogo cierra con ser atendido cuando se inconforme por alguna atención médica. ¿Qué implica? Bueno, ¿qué implica esto? Esto implica que por eso estoy con personal que debe estar capacitado en su materia, en su expertise. Y si hay una negligencia, la ley de salud me faculta para que entonces yo ponga una inconformidad. Así como ustedes, si el paciente viene y los agrede, eso incurre en un delito y ustedes pueden acudir a la fiscalía a poner una denuncia por esa situación. Pero también entonces yo como paciente, si ustedes incurren en una situación que me causa un daño, yo voy a ejercer una acción en contra de ustedes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, quienes trabajan en el servicio público tienen todavía más reflectores, pero ¿qué pasa si yo nada más trabajo en mi consultorio particular y no tengo contacto con el servicio público? Pues ahorita lo vamos a ver y con eso vamos a ir cerrando. ¿Me le das enter, por favor? Todo lo que su servidora les ha estado diciendo es con un enfoque de la normatividad. Fíjense bien, en estos círculos, todo lo que hacemos desde el ámbito de la medicina, ustedes su expertise es la ginecobstetricia, pero trabajan en el ámbito médico y están atendiendo personas y deben de saber actuar desde el ámbito del derecho. Entonces, eso que ustedes están haciendo está protegido en el cuarto constitucional y es el derecho a la salud. Y en el derecho a la salud te dice que respetes a ese paciente con sus diferencias, que le des el consentimiento informado. Y eso está sentado en tratados internacionales. Si es mujer, esa mujer merece una atención especial porque México ha firmado 2 tratados internacionales que protegen específicamente a las mujeres. Si esa mujer es menor de edad, todavía implica que le pongas reflectores, porque México firmó la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional donde dice que la niñez es titular de derechos. Y a veces, fíjense, a veces pensamos, yo cuando voy con personal médico les digo, ¿a partir de qué edad estás recetando, suministrando o dando información sobre métodos anticonceptivos? Y varía la respuesta y me dicen, no, pues a partir de los 18 años, o a partir de los 16, o a partir de los 15, a partir de que sean responsables. Ni siquiera saben a partir de cuándo. Está la NOM oficial mexicana que habla sobre la atención al grupo etario de 10 a 29 años sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Puede haber una niña que es víctima de abuso sexual de 10 años y a ella la ginecóloga Lili le debe de suministrar métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales dicen eso, aunque Lili no lo sepa. ¿Por qué? Porque México protegió a la niñez y eso debe estar armonizado con la medicina. Por eso la importancia de actualizarnos en este tema. Y aparte de eso lo dice la Ley de Salud Estatal, la Ley Federal, la NOM 07, la NOM 047, la NOM 046, etcétera. Y el reglamento del Hospital Civil y el reglamento de la Clínica 89 y el reglamento de la Cruz Verde y el reglamento del Hospital San Javier, etcétera. Y después del reglamento va a estar el actuar de la médica o el médico que atiende a ese paciente. ¿Se fijan? Entonces, esta es todo lo que ustedes deben de saber desde el ejercicio de su profesión. ¿Me le das enter? Las 2 láminas que vienen, porque ya con esto vamos a estar cerrando, me le das enter, es nada más en el ámbito de la medicina, la normatividad mínima que les sugiero se puedan adentrar para que poco a poco vayan teniendo conocimiento. ¿Cuál es las normas oficiales mexicanas que en el ámbito de la ginecobstetricia ustedes debiesen de conocer? ¿Me le das enter, por favor? A la otra lámina. Fíjense qué amplia es toda esa normatividad que ustedes deben de conocer. ¿Me le das enter? Lili, por favor. Ya para cerrar, quienes estamos en el ámbito del servicio público, cuando no actuamos a través de lo que dicen esas normas que vimos ahorita, aunque no sepamos de derecho porque somos médicas y médicos, en el ámbito público,
Si ustedes trabajan en su hospital particular o en su consultorio particular, no les compete esto. Solamente a quienes trabajan en la mañana en el civil o en la tarde fui a operar a la Clínica 89, etcétera, ¿verdad? ¿Me le das enter, Lili? Van a ser responsables de violencia institucional y la violencia Ahorita regresa la licenciada Lesid. Sí, sí, para ella, ¿no? Ella se salió. Se quedó en la... Una disculpa que me está sacando el internet, pero ya estamos por culminar en 2-3 minutos. Pero cuando desde el ejercicio de mi función como servidora pública en un centro de hospitalario, no estoy actuando bien y eso implica que dilate la atención médica, obstaculice la atención médica o impida el goce o ejercicio del derecho a la salud, yo puedo ser responsable. Y puedo ser responsable penal, civil o administrativamente. En su hospital particular solamente van a ser responsables penal o civilmente, en su consultorio particular. Pero si eso lo hicieron en el hospital público, van a salir responsables penal, civil o administrativamente. Ojo, para quienes de aquí sean jefas o jefes y tengan a su cargo en un hospital público a médicos que están estudiando, médicos que están haciendo sus prácticas profesionales, que están de residentes o que están haciendo su internado. Responsable penalmente va a ser ese estudiante que operó mal, pero yo que soy la jefa de ginecobstetricia en el hospital del ISSSTE, Valentín Gómez Farías, voy a salir responsable administrativamente porque yo no les hice saber bien a mi personal médico cuál era la ruta de atención conforme el respeto a los derechos humanos. Responsable médicamente va a ser el médico que operó mal, pero administrativamente la responsabilidad la voy a tener yo porque ese médico no es servidor público. Yo soy el jefe de esos residentes y la jefa soy yo. Y la responsabilidad, quien está representando al gobierno ahí, soy yo. Y la responsabilidad va a ser para mí. Cierro con esto y es nada más para decirles que a veces confundimos y no sabemos ¿cuándo se me va a conocer una queja yo como médico en la Comisión de Derechos Humanos o cuándo se me va a conocer una queja en la Comejal o en la Comisión Nacional Médica o en la Fiscalía por algún delito? ¿Me le das enter a la otra lámina para con eso cerrar, por favor? Y es muy importante que ustedes vean esto. Fíjense, aquí hay algo que se llama Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Tenemos uno que es el sistema jurisdiccional y el otro el no jurisdiccional. En el jurisdiccional está la fiscalía, porque eso fue una negligencia médica y operaste mal y extirpaste un órgano sin consentimiento médico y eres responsable penalmente y yo voy a ponerte una denuncia a la fiscalía. Ese es el sistema jurisdiccional. Pero existe el sistema no jurisdiccional. El sistema no jurisdiccional son las comisiones de derechos humanos. La Comejal está en el sistema no jurisdiccional, ¿verdad? Es muy amplio los dos sistemas. Por ejemplo, el sistema jurisdiccional conoce controversias de particular con particular. Yo me peleo con mi pareja y voy a ir a la fiscalía a poner una denuncia por violencia familiar. Pero quien me golpeó fue el médico, porque lo ofendí, no sé qué. Quien me golpeó fue el médico. O quien me operó mal fue el médico. Entonces, ahí yo particular voy a ir a poner una denuncia por negligencia médica, por daños, lesiones, etcétera, contra ese médico. O también conoce controversias de servidor público contra particular. Si yo voy e insulto a la doctora Lili al civil, resulta que somos vecinas y vivimos en el mismo coto y ella es mi ginecóloga y me operó en el civil y me operó mal. Yo en mi coto no le dije nada. El fin de semana hicimos una carne asada y no le dije nada. Me esperé el lunes que tenía consulta con ella para ir a ofenderla y a gritarle en su consultorio. Ahí Lili, como servidora pública, puede acudir a la fiscalía porque en Jalisco tenemos el delito de delitos
que atentan los particulares contra un servidor público en el ejercicio de su función. Yo no fui a reclamarle como vecina, yo fui a reclamarle como mi médica del civil que me operó mal. Y ahí ella puede ir a la fiscalía a poner una denuncia por las lesiones o lo que yo le haya ocasionado, ¿verdad? También conoce controversias de servidor público contra servidor público. Si yo soy la jefa de Lili en la Clínica 89 y la quiero correr porque me llegó una queja porque violentó derechos humanos de una paciente, yo arbitrariamente no la puedo correr y decirle, a ver, doctora, ya no la quiero aquí, vaya por su finiquito y se va. No, porque estoy violentando los derechos laborales de Lili, que ya tiene 15 años ahí en el servicio público en ese hospital. Entonces, si aún así arbitrariamente yo la corro, Lili va a ir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón a dirimir esa controversia, porque no le dieron como médica su derecho de audiencia y defensa para acreditar que ella no violentó los derechos humanos de ese paciente. Entonces, ustedes también como médicos, pues son personas y tienen esos derechos humanos. Pero ya para cerrar está el sistema no jurisdiccional. A la comisión Ahorita regresa la licenciada Lesit, con el sistema no jurisdiccional. Cierro en un minuto porque ya el sistema nos está sacando, pero a la Comisión de Derechos Humanos solamente vamos a conocer de quejas administrativas cuando esa médica o ese médico trabaja en el servicio público. Si yo voy a conocer una queja contra la doctora Lili es por un problema en el Soquipan, por un problema en el Hospital Civil, por un problema en la Clínica 89. Pero si el problema es porque en su consultorio trató mal a una paciente, la Comisión de Derechos Humanos no tiene competencia. Solamente vamos a hacer competencia contra médicas o médicos que trabajen en un servicio público. Pero es muy diferente que Lili en la tarde consulta en su consultorio particular y en la mañana trabaja en el ISSSTE. Entonces yo nada más voy a conocer lo que ella hizo en el ISSSTE, ¿sí? Lo que hizo en lo particular, no. Entonces, esto es un panorama general que ustedes sepan que se les puede eximir de una presunta, porque todavía no sé si lo que dijo el paciente es cierto o no, le tengo que dar a Lili su derecho de audiencia y defensa, de una presunta violación a los derechos humanos. La paciente tiene 1 año para quejarse de ustedes. Si en marzo Lili operó mal a esa paciente en el ISSSTE, le puede llegar ahora en octubre la queja. Y Lili va a decir, oye, ni me acuerdo, fue hace como 10 meses. Pues te acuerdes o no, está en el periodo donde la paciente todavía está en tiempo de ponerte una inconformidad por una responsabilidad administrativa. Y eso, si el hecho no es grave, ¿eh? Porque la discriminó y la dilató y no le sacó pronto los análisis. Pero si el hecho es grave, no vence. Pueden pasar 5 años y Lili todavía forma parte del servicio público y le llega esa inconformidad. Porque después de 5 años fui con mi doctor porque me dolía el estómago y resulta que traigo una gasa de mi cesárea de hace 5 años y yo apenas me enteré y sé que la doctora Lili todavía es servidora pública en esa clínica, claro que procede en ese caso una inconformidad. Entonces, al final vienen nuestros datos. Si alguien desea información más específica, con la doctora Lili pueden tener nuestros datos. Mi correo electrónico es relatoria.mujeres@gmail.com y con gusto ahí tengo el acceso diario y si tienen alguna duda o les interesa un tema en específico, con gusto estamos para servirles. Agradezco el espacio, agradezco a la doctora esta oportunidad que me da y espero que haya sido de interés el poder tener un enfoque multidisciplinario de su expertise, la ciencia médica, cómo aplicarla en el campo del derecho. Agradezco la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lesit. Muy interesante, muy súper interesante todos estos temas que realmente muchas veces, bueno, yo desconocemos, pero como bien lo mencionó, el desconocimiento no nos exime de ninguna responsabilidad. Tengo 2 preguntas por el chat. Una es de la doctora Adriana Velázquez y dice, si yo soy objetor de conciencia, ¿es suficiente con decirlo para no ser obligada a realizar un legrado o es necesario tener un amparo o algo más? ¿Sí me escuchaste la pregunta, Lesit?
Lo único que debe de hacer es hacerlo por escrito y con copia a que le acusan de recibido, su superior jerárquico. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, es que... ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí me escuchas? sí, ya te escuchamos, ya. Lili, ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? Yo sí te escuché. sí, ¿Sí? sí. Lo único que necesita es por escrito hacer el escrito. Lo único que necesita por escrito decirle a su superior jerárquico, que es el director de la clínica donde ella trabaja, decirle, fulana de tal, con el cargo de médica ginecóloga en esta clínica, con un horario de tal hora a tal hora, le hago saber. Mm. Ya no escuchamos a Leslie. Lupita, si pudieras completar la respuesta de esa pregunta o de esa duda que tiene la doctora. Claro que sí. Sí, precisamente, bueno. Y te decía, lo único que implica es que haga un escrito dirigido a su jefe superior jerárquico y le ponga que ella es la médica fulana de tal, ginecobstetra de la clínica Perengana, donde le informa con fecha fulana, le hace saber que es objetora de conciencia, y que por lo tanto no va a estar en condiciones de aplicar los criterios que marca la NOM 046 y nada más, pero que se lo acusen de recibido y ya le va a dar una copia y lo va a tener, porque no la pueden obligar. Y ya eso su jefe debe de saber que en ese turno va a estar ella, pero aparte debe estar otra persona que no es objetora de conciencia, pero si llega una víctima, la doctora que hizo la pregunta no va a atender a la víctima, pero que si hay otro médico que a la par lo pueda atender. Solamente eso, no necesita ni pagar abogado para tener un amparo ni nada, solamente un escrito a su jefe y ya. Y entonces sería, por decirlo así, responsabilidad de todos los hospitales donde estamos tener, en este deben caso, de hacerle saber. Sí. No objetores de conciencia. Vean el apéndice 6 y 7 de la NOM 046, ahí habla qué debe decir cuando son objetores de conciencia. Entonces, si yo soy la directora del área de ginecobstetricia del Hospital Perengano, debo de saber de mis 20 médicos que tengo, si son 3 turnos, mínimo debe tener 3 médicos no objetores de conciencia, que 17 sean objetores, pero 3 no, porque debo de tener uno en el matutino, en el vespertino, en el nocturno, y si hay sábados y domingos otra guardia, ahí debo de tener otro. Entonces lo que debo de hacer es buscar y contratar médicos y médicas que no sean objetores de conciencia para poder cubrir mis turnos. Y por eso debo de tenerlo con tiempo, porque si no, voy a ser responsable porque va a llegar una víctima que no le practico el programa de interrupción legal del embarazo porque no se me ocurrió con tiempo haber buscado personal no objetor de conciencia. Es muy interesante porque esto nos deja muchas, bueno, en el personal de salud o en el personal entre nosotros, en ginecobstetras, existen muchas dudas en este ámbito legal, en este ámbito de los derechos humanos. Créanme que no era esto para asustarnos, no es esta sesión, el objetivo es de asustarnos, sino de concientizar. Bueno, espero que no haya sido eso el efecto, sino que sí de verdad darles todo esto que desconocen y que los puede poner ustedes en el límite de una violación a los derechos humanos, pero por desconocimiento. Entonces, por eso era darles herramientas y estrategias para que ustedes se protejan, ¿verdad? Al respecto. No, claro, y más pues darle la continuidad, ¿no? Esto fue como un inicio, como lo mencionamos al principio de esta sesión, es el inicio de mucho trabajo que tenemos que hacer, de mucho trabajo que afortunadamente ya tenemos la alianza y de mucho trabajo que estoy segura se continuará en todo este tiempo. Al tener esta alianza, estoy segura que vamos a tener la información sobre todas las capacitaciones, sobre todo lo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder nosotros conocerlo y realmente no caer en una omisión o en alguna negligencia. Tengo aquí un comentario, no sé si lo pudieran contestar, de la doctora. Sí, incluso, por ejemplo, para... Sí, adelante, Lecit. ¿No? Bueno, tengo un comentario de María del Carmen, la doctora María del Carmen. Sí, también, por ejemplo, ustedes se pueden proteger cuando no hay
Cuando, ¿qué, perdón? Leslie, estabas, ya no se escuchó. Decías que nos podíamos proteger cuando. Se ¿qué? cortó y no te estoy escuchando. Es que les decía, es que se cortó el audio. Les decía que también ustedes se pueden proteger cuando no hay suministro de medicamentos, suministro de material con el que ustedes van a dar. Sí. Pues así, en la sesión. Como que se nos está cortando el audio con Leslie. Lupita, si nos pudieras contestar. Yo creo que estaba diciendo cuando no tenemos los insumos necesarios, era lo que se estaba refiriendo, de qué forma nos podemos proteger el personal operativo, por decirlo así. Les decía que ustedes pueden decir y reportar a su jefe, a su superior jerárquico y decir, le hago saber que no tengo suministro de gasas, no tengo suministro de cinta micropor, de jeringas, de tal medicamento y demás. Ustedes, nadie está obligado a lo imposible. Yo ya le dije a mi jefe, si no me surtió farmacias o no dieron dinero para eso, es su problema. ¿Por qué? Porque el paciente va a pensar en ustedes, el paciente va a decir, la doctora no me inyectó, ¿y cómo le inyecto si no hay jeringas? ¿Verdad? Entonces la paciente les va a poner la queja a ustedes porque ustedes no le inyectaron, pero ustedes se van a proteger porque van a decir, desde hace 2 meses yo tengo mi escrito donde estoy diciendo que no tengo material, ¿verdad? Y ya con eso ustedes se protegen. Va a salir responsable el hospital, pero no ustedes. Pero en cambio, si no le dijeron, todo fue con palabra, el director general va a decir, doctora, me hubiera dicho, yo ahí tengo una caja, se lo hubiera dado, en realidad ni se las hubiera dado, pero jurídicamente ustedes cómo van a acreditar que sí le habían dicho. Por eso todo documentado. Como dicen ahora sí, licenciadas, papelito habla, ¿no? Y Exacto. generalmente así como nos han enseñado que en el expediente, lo que no está escrito en el expediente, pues es como si no existiera. Bueno, también en este ámbito, pues tenemos nosotros ahorita la asesoría de ustedes para poder actuar adecuadamente. Bueno, les decía, no sé si ustedes puedan contestar esta pregunta, pero se las voy a hacer. De la doctora María del Carmen de Sales, dice, a una niña de 14 años derechohabiente, ¿su hijo también puede ser derechohabiente? Yo pienso que ha de ser si tuviera seguridad social, y si es sí, ¿hasta qué edad? O sea, el niño, la mamá tiene 14 años y que su niño puede ser derechohabiente. Sí. Sí, aquí sí va a haber todo un peregrinar jurídico porque se va a topar con la desinformación y la ignorancia de la persona que va a estar en esa ventanilla administrativa que la va a regresar y le va a decir que no, ¿verdad? Pero claro que sí, porque ella es titular de derechos y tiene derecho a la seguridad social. Si ella no es, si ella no está trabajando porque ella es derechohabiente de la mamá, el Estado puede decir, a través del seguro no te puedo brindar a tu hijo eso porque debes de ser que la mamá del hijo sea la que esté activa, ¿no? La niña sí puede ser derechohabiente porque la mamá es la activa en el seguro, pero ella no porque ella no labora. Pero el Estado debe garantizar otra forma la atención al derecho a la salud. Va a ser a través de el seguro popular, que ahora no sé cómo se llama, pero el Estado debe brindar esa otra atención. Y aquí también, bueno, me surge la duda por el documento que mencionaste, Leslie, sobre que el Estado de Jalisco firmó el Tratado del Derecho a la Infancia, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño en el 89, ajá. Ok, sí. Y bueno, pues es muy interesante para todos nosotros como ginecólogos, tan solo en el hecho de proporcionar un método anticonceptivo, tan solo en el hecho de atender a una menor de edad que realmente, como ustedes lo han de saber, el embarazo en la adolescente ha crecido muchísimo, ¿verdad? O sea, muchísimas, hay adolescentes embarazadas y muchísimas veces, a veces que hasta que no venga el papá o hasta que no venga hasta que no venga el papá o alguien mayor o algún adulto para poderla atender en caso de que no sea una urgencia real, ¿verdad? Una urgencia que ponga en peligro Así la vida. Es, no podemos. Pero ahí estaríamos faltando a su derecho, ¿no? A su derecho a la salud. Exacto. Como bien lo no debemos de condicionar, sí. No, digo, como bien lo mencionaron. Exacto, no debemos de condicionar. Como bien, a veces es una oportunidad que tienen esa niña o esa adolescente
de denunciar o platicarlo, por decirlo así, hasta algún abuso sexual, ¿no? Yéndonos a otros extremos, al estar con alguien desconocido o al pedir ayuda, no sé. Es muy interesante saber eso, nosotros que podemos proporcionar métodos anticonceptivos, que a veces ya lo sabemos, a veces no, a las niñas, a las menores de edad. Y bueno, creo que sí, pero me sacó el sistema me saca. Pero sí, no debemos de condicionar la atención de la niña paciente a consecuencias de que venga un adulto. Alguien, nomás nos vamos a proteger con un acta circunstanciada, porque si no la mamá va a decir, la doctora la manoseó o el médico la manoseó y no. Entonces nos vamos a proteger y vamos a decir, no va a pasar. Y voy a meter una acta circunstanciada que la niña dijo que no pasaba y para eso pasa mi compañero médico o la recepcionista y pasa la enfermera y vamos a sentar de que ellos quisieron pasar. Y aparte, si en la consulta la niña aprovechó para decir que es víctima de violencia sexual, que es víctima de violencia familiar, todo eso lo vamos a sentar ahí. Si nosotros vemos algún hematoma fuera de lo que, no, eso no es de que se cayó de la cama, trae varios hematomas, esto puede ser probable víctima de violencia física, tenemos que reportarlo. Si a ella a la hora de estar hablando identificamos que puede ser víctima de violencia sexual, tenemos que reportarlo, porque si no lo reportamos, vamos a ser responsables. Penalmente no, porque penalmente va a ser la persona que abusa de esa niña. Pero administrativamente sí, porque yo tenía que haber garantizado el derecho a una vida libre de violencia y de haberle dado vista al Ministerio Público y no lo hice. ¿Verdad? Pues muy interesante todo estos temas, que espero no sea la primera vez que estén con nosotros. Espero que sea el inicio de muchas conferencias. Yo les agradezco su tiempo. Gracias. Leslie, licenciada Lupita, le vuelvo a un saludo al comisionado de los derechos humanos aquí en el estado. Gracias. Claro que sí, gracias. Fue un gusto para mí haber tenido esta conferencia que fue como un regalo para todos los que nos vieron. Es un regalo para todos y no me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades de nueva cuenta a todas y todos los que integran el colegio. De verdad, un fuerte abrazo les enviamos desde aquí y bueno, pues a continuar con la labor. Muchas gracias y nos reiteramos a sus órdenes. No, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en comunicación, ya saben, no va a ser la primera vez que nos veamos. Y no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias por estar, gracias por unirse a esta celebración virtual del Día del Médico. Les recuerdo que el próximo martes tenemos nuestra sesión ordinaria. Va a ser sobre la importancia de la biopsia en la toma de decisiones de cáncer de mama. El ponente va a ser el doctor Eduardo Barragán Curiel, conocido por muchos. Y pues a todos y todas los colegiados al corriente pueden pasar a partir del lunes en horarios de oficina aquí a la oficina del colegio por un obsequio que el Consejo Directivo 2020 tiene para todos ustedes. Y yo después voy a sus respectivas oficinas, Leslie y Lupita, también a llevarles un presente. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.